Hola amigos, paz, bienvenidos a este primer video, episodio, formato en el cual quiero compartir contigo ideas, conceptos, reflexiones que me han ayudado a fortalecer mi fe, a crecer en el camino de Dios y que espero sean de bendición para tu vida, y opiniones de diferentes temas que al final son opiniones, son subjetivas, son relativas, que te pueden ayudar, espero que te ayuden, pero también quiero compartir contigo verdades en las cuales no hay términos medios, no hay escala de grises. La verdad, es absoluta, no es relativa, no es subjetiva. La verdad, por eso se llama verdad, porque es verdad. Y creo que todo esto nos va a ayudar, o bueno, al menos ese es mi deseo, que nos ayude a crecer en el camino de Dios, comprender la voluntad de Dios en nuestra vida y comprender de una manera más profunda el plan de Dios. Y antes de entrar al primer tema que quiero compartir contigo, quiero compartir qué estoy escuchando para inspirarme. Hay una canción que me encanta mucho que se llama Love Note de Abby Gamboa, pero ahorita estoy escuchando la versión de Cindy Parrish, que es una ministración. Ella está tocando el piano mientras ministra. Es un video de 54 minutos, así que si quieres entrar en un momento de intimidad con Dios, orar, está excelente. Está muy bonito, así que te lo recomiendo, es la recomendación de la semana. Igual te lo voy a dejar aquí para que lo escuches. Bueno, este primer video quiero compartirte una palabra que es una de mis palabras favoritas. Soy entrenador y es una palabra que suena mucho en el mundo del entrenamiento. Pero esta palabra nos va a ayudar a comprender cuál es el propósito o entender por qué Dios ha colocado en nosotros esto, y así podamos cumplir su deseo, el deseo de su corazón. Si pudiéramos resumir cuál es el objetivo o cuál es el por qué Dios nos creó, pudiésemos decir que nos creó para que lo amáramos. Pero amar, como ya sabemos, la palabra amar necesita otro video aparte, pero amar es una decisión. Sabemos que amar no es una emoción nada más, sino que amar lleva involucrado el decidir, elegir. Y para que nosotros podamos elegir, necesitamos tener algo muy valioso, que es la voluntad. La voluntad es un regalo que Dios nos ha otorgado, y la voluntad es el tema que quiero tocar contigo. Quiero explicar qué significa la voluntad en nosotros. ¿Qué es la voluntad? Porque a veces hemos tenido he escuchado ideas equivocadas acerca de qué es la voluntad. Y la voluntad no es un deseo, la voluntad no es una idea, la voluntad no es parte de la imaginación, sino que la voluntad es una ley. Dios ha colocado en nosotros voluntad para que tengamos esa capacidad de elegir. Ese podría ser una definición sencilla. ¿Qué es voluntad? La capacidad de decidir. Y la voluntad, como te digo, no es una idea, no es un deseo, no es como que, deseo hacer esto, mi voluntad es hacer esto. No, la voluntad es una ley, y como una ley siempre se está cumpliendo. La voluntad, no podemos nosotros decir, mi voluntad es hacer ejercicio mañana. O realmente mi voluntad es hacer ejercicio, pero no estás haciendo nada por hacer ejercicio. O hay otro término que es, tengo muy poca fuerza de voluntad, o tengo fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad o poca fuerza de voluntad no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque no es, como la voluntad siempre se está cumpliendo, no es como que tengas mucha fuerza y se esté cumpliendo, o poca fuerza y se esté cumpliendo. Lo que tú estás haciendo en este momento, ver este video, escuchar este video, es tu voluntad, nadie te está forzando a hacerlo. Y la voluntad lleva implícitas de pensamientos, ideas, deseos, pero al final siempre se está cumpliendo nuestra voluntad. Ahorita voy a entrar en un texto bíblico donde creo que los conceptos que se utilizan en esa traducción
no nos ayuda a entender un poquito qué significa nuestro querer, el querer. Y bueno, ahorita voy a entrar en ese punto, pero quiero terminar con el concepto de voluntad, nuestra voluntad como humanos. Y la voluntad es una ley, siempre se está cumpliendo. Lo que nosotros podemos a veces confundir con voluntad se llama determinación. Tienes mucha determinación o poca determinación. Y la determinación va impulsada por un deseo. Esa fuerza, esa motivación que tú generas dentro de ti a través de tus pensamientos es lo que dice, tienes mucha determinación, tienes poca determinación. Pero la voluntad siempre se cumple. No puedes tener una voluntad a medias. Puedes tener una voluntad impedida, por así digamos, podemos decirlo. Tú quieres tomar ese vaso, un vaso que tienes aquí enfrente, puedes tener aquí, yo quiero agarrar este vaso, pero si alguien me está sosteniendo el brazo y me impide tomarlo, estoy haciendo mi voluntad es tomar el brazo y por eso estoy forzando a intentar tomar el brazo, pero alguien me lo está impidiendo, pero mi voluntad me está llevando a querer tomar el brazo, a hacer el esfuerzo por tomarlo, aunque no lo estoy cumpliendo, pero esa es mi voluntad, estoy realizando una acción para intentar tomarlo, aunque no lo estoy tomando. ¿Por qué? Porque no somos Dios, y Dios tiene diferentes, pudiéramos clasificarlo como diferentes tipos de voluntades. Dios tiene una voluntad que es la decretiva, que cuando Dios dice algo, se hace, algo que nosotros no tenemos. Cuando Dios dice, o Dios dijo en el principio, sea la luz, fue la luz. Su voluntad es decretiva, es lo que dice, se hace. Tiene otra voluntad que es la voluntad deseada, que Él no interviene, sino que es un deseo de Él, como dice en los evangelios, que Él menciona, ¿cuántas veces no quise? Ahorita voy a explicar el quise. ¿Cuántas veces no quise protegerte abajo de mis alas como la gallina protege a sus polluelos? Es una voluntad deseada. Dios desea algo. Dios desea que lo amemos, pero no violenta nuestra voluntad para que sea, sino que nos da la libertad para que lo podamos elegir. Y bien, en la Biblia encontramos en Romanos que Pablo menciona un texto algo controversial acerca de lo que nosotros queremos o deseamos, o nuestra voluntad que está como impedida y parece. Dice Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero. El querer, en el concepto, en la idea que yo tengo, el querer no es un deseo. El querer es una afirmación, es una acción. Yo quiero tomar un vaso de agua. Cuando yo digo yo quiero, no es yo deseo, no es solamente una idea. Yo quiero, ¿y qué hago? Cuando quiero, me levanto y voy por un vaso de agua. O pido un vaso de agua. El querer lleva a hacer cosas. Pero el desear no necesariamente lleva implícito el hacer cosas, porque está aquí en el pensamiento únicamente. Entonces cuando se dice yo quiero ir a la playa, bueno, ¿qué es lo que hago? Hago cosas que me están llevando a hacer ir a la playa. ¿Cómo qué? Como, bueno, ver las fechas, comprar, si necesito viajar, pues comprar los boletos, preparar las cosas que necesito. El querer me lleva a hacer las cosas. Pero el desear no. El desear solamente es una idea. Entonces, pudiéramos traducir esto que está mencionando Pablo. Dice, porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no deseo. Eso hago. Y si hago lo que no deseo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, aquí estos conceptos acerca del mal que habita dentro de nosotros nos influencia a hacer esas cosas. No nos está obligando, nos influencia a no hacer lo que debemos hacer. Pero nuestra voluntad es intocable. Nadie puede tocar nuestra voluntad. Sí las puede influenciar, mas no la puede tocar. ¿Puede haber influencias demoníacas? Creo que sí. Pero nadie puede tocar tu voluntad. Es un regalo que Dios ni siquiera Dios lo puede hacer. O ni siquiera Dios interviene a hacerlo.
Dios puede, pero Dios no rompe esa barrera porque Él nos ha otorgado ese regalo para que podamos decidir. Y sin decidir, sin tener la capacidad de decidir, no podemos agradar a Dios. Por eso es tan importante este regalo que Dios nos ha regalado, que solamente a través de la voluntad nosotros podemos amarlo. Por esto, este es un tema que me encanta, este tema de la voluntad, es un tema que me fascina porque es lo que nos hace únicos y la voluntad es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos esta libertad de decidir y no somos como animales que solamente tenemos instinto. Los animales pareciera que tienen voluntad o deciden hacer cosas, no, pero ellos viven por instinto. Nosotros también tenemos instinto, pero tenemos voluntad. Tenemos esa inteligencia para poder discernir entre las cosas y elegir lo que nos convenga. Tenemos instinto que nos influencia a hacer ciertas cosas por supervivencia, pero nosotros somos inteligentes, tenemos voluntad para poder elegir. Pero también esta voluntad puede jugar, no es un arma de doble filo como tal, pero en esa libertad que tenemos con nuestra voluntad de elegir, también podemos no elegir a Dios. Y eso es algo en lo que Dios estaba dispuesto. Dios quiere una creación que lo pueda amar con libertad a través de la voluntad que nos ha regalado. Bien, espero haya quedado un poquito clara mi idea acerca de lo que significa voluntad, que no es un deseo, es una ley, siempre se está cumpliendo. No puedes decir que no es tu voluntad o que sí es tu voluntad. Lo que estás haciendo en este momento es tu voluntad. Lo que hiciste ayer fue tu voluntad. Lo que vas a hacer es tu voluntad. No es una imaginación, no es un deseo, siempre se cumple nuestra voluntad. Así que trata de que siempre tu voluntad vaya dirigida a la voluntad de Dios. Ok, antes de irme, muchas veces hemos dicho que mi voluntad ya no es mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios. Se puede confundir este término con que, ok, ya Dios tiene el control de mi voluntad. No, sino que mi voluntad, lo que yo hago, está dirigido exactamente en el plan de Dios. Por eso se dice que mi voluntad es la voluntad de Dios. Su voluntad es mi voluntad. Porque yo, teniendo esta libertad de elegir cualquier tipo de camino, elijo el camino de Dios. Y mi voluntad está dirigida en su voluntad. Ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. No porque no pueda elegir, sino porque yo elijo que así sea y que vaya dirigida en los planes y los deseos, preceptos, leyes que Él ya estableció. Así que decidamos siempre colocar nuestra voluntad en la voluntad de Dios, con esa libertad, ese regalo que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Bien, espero que haya quedado claro, que no te haya hecho más bolas con este concepto. Así que no existe fuerza de voluntad, se llama determinación, y la voluntad es una ley. Bien, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.